doctor. Es una metodología básicamente basada en ingeniería de sistemas basada en modelo, donde básicamente lo que yo estoy trabajando es em, esos modelos B que mencionó el doctor en la metodología que trabajó con el doctor Santa Cruz. Pues poseen como una serie de pasos los cuales van a, se desarrollan actividades de diseño. Entonces, lo que yo estoy haciendo en esta metodología es combinar otra metodología también basada en modelo, junto con junto con los modelos B que propusieron el doctor Rogelio y el doctor Santa Cruz. Básicamente, en esta metodología lo que yo estoy tratando es de sintetizar todo, básicamente como tratando de obtener lo mejor de cada una de ellas, porque diferentes autores proponen sus propias metodologías. Entonces, a la que yo estoy trabajando se basa básicamente en un análisis de caja negra donde el sistema pues realmente no se puede ver, por así decirlo, y posteriormente, después de desarrollar actividades de diseño, se tiene un análisis de caja blanca donde el sistema ya, vamos a decir que podemos comenzar a verlo físicamente, cómo va a ser su arquitectura. Entonces, de manera global, esta metodología pues marca como la propia definición de metodología, la serie de pasos para pues, poder lograr el resultado deseado, que en este caso pues es un sistema el cual satisfaga los requerimientos que se propongan, los requerimientos del usuario, y a su vez que pueda ejecutar la tarea para la cual está diseñado el porqué del sistema. Entonces, en la primera fase, que es el análisis de caja negra, tenemos primero la misión global del sistema, que este se aborda preferentemente con un diagrama de requerimientos, donde se expresa el porqué de diseñar ese sistema. Entonces aquí es donde se tienen los requerimientos del por qué se va a diseñar un sistema, como dijo el doctor cuando les mostraba el sistema de refrigeración que les presentó. Los requerimientos casi siempre son el paso número uno dentro de cualquier metodología, porque indican una necesidad. Entonces, se indican esos requerimientos y posteriormente se pasa al ciclo de vida, donde se aborda por un State Machine Diagram, el diagrama de máquina de estados, y aquí básicamente se puede modelar cuáles van a ser las fases que ustedes prevean para su diseño de su sistema. Ahorita vamos a ver cómo lo estoy trabajando yo de manera más puntual, pero primero quiero que vean como una perspectiva global de lo que la metodología hasta el momento va abarcando. Ahora, el paso número 3 sería definir el contexto del sistema, donde se analizan más bien se analizan las interacciones con actores externos, actores humanos y no humanos que van a estar interactuando con su sistema. Este normalmente se puede abordar por un diagrama de definición de bloques, pero también algunos otros autores lo trabajan con diagramas de casos de uso. Entonces, en ese sentido es posible utilizarlos. Por eso es que no sé si recuerdan que el doctor les mencionaba que eh, los diferentes diagramas de SysML, que al parecer son 9, si no mal recuerdo, en los cuales algunos son de estructura, otros son de requerimientos y otros de parametrización. Entonces, este al ser, mm, como digo, al mostrar interacciones con actores humanos y no humanos, puede ser pues por medio de un diagrama de casos de uso o un diagrama de definición de bloques. Y en el paso número 4 se definen las interacciones externas, donde los actores que ustedes identificaron en el contexto del sistema van a estar representados aquí en un diagrama de bloques internos y además van a analizar el flujo de variables que existe desde el sistema hacia los actores o desde los actores hacia el sistema, para que posteriormente, por medio de un diagrama de máquina de estados, se definan los modos de operación, al menos definir la operación global del sistema, qué es qué es lo que va a realizar su sistema, el por qué lo están diseñando o para qué más bien. Eh, en el 6 tenemos los servicios del sistema que se definen en términos de metas, que es lo que en sí representa
un diagrama de casos de uso. Em, para cada modo de operación que se definió aquí, lo van a definir en términos de metas, para qué es lo que va a ofrecer el sistema, para que en el punto 7, que son los escenarios funcionales que se abordan por medio de un diagrama de secuencias, em, esos servicios del sistema se detalla en términos de interacciones de una manera más detallada. Y como resultado de realizar todos esos pasos, se obtiene al final un conjunto de requerimientos, los cuales son consistentes con todo lo que se definió previamente. Y a su vez aquí se tiene que cuidar la trazabilidad pues, de dichos requerimientos. Disculpe, se escucha mucho el ruido que hay afuera de la calle. No, está bien, está amenizando la plática. Ah, ok. Bueno, entonces como resultado se obtiene un conjunto de requerimientos, el cual es consistente, y eso se cuida en términos de trazabilidad, que son algunas pautas que determina el lenguaje, que también se las voy a mencionar. Y bueno, este es un análisis de caja negra. Posteriormente, los requerimientos que se obtienen en esta fase son requerimientos que entran en esta segunda fase, donde ya podemos comenzar a ver el sistema de una manera más tangible, es decir, ya puede comenzar a ver qué tipo de subsistemas va a haber en su sistema. Por ello, en el paso 10 se realiza por medio de un diagrama de definición de bloques. Se define con un árbol de decisión para arquitecturas. Lo que ustedes van a hacer es como definir sus posibles alternativas como ingenieros para ver qué opciones tienen en torno al sistema que están diseñando, es decir, subsistemas, por así decirlo. Si quieren generar un movimiento lineal, pues tienen varios mecanismos los cuales van a poder satisfacer dicho requerimiento. Entonces, ustedes aquí van a analizar eso para que, bueno, aquí en esta parte del paso 11, es una evaluación por medio de una estrategia que se llama medidas difusas, que básicamente se basa en una integral no lineal, eh, la cual, eh, proviene de la teoría Fuzzy, creo que se llama. Eh, la teoría Fuzzy básicamente lo que hace es modelar toma de decisiones más o menos en el comportamiento humano, y lo que hace es, por medio de esa integral no lineal, eh, lo que hace es, donde ustedes aquí asignan, eh, por así decirlo, pesos, los cuales les importan más para su diseño con base a determinados criterios que ustedes van a elegir. Si les importa que el sistema sea más seguro que sea por ejemplo, de menor costo, o sea, ustedes van a dar mayor peso a que sea más seguro, sin importar tanto el peso. Entonces, esa integral va a modelar por ustedes eh, a ello, y cuando la evalúen les va a decir cuál de las arquitecturas que están aquí, que ustedes les dije que tienen diferentes maneras para su subsistema se generan arquitecturas. Entonces aquí les va a decir cuál es la más adecuada de acuerdo a lo que ustedes determinen. Posteriormente, en el diagrama de definición de bloques, en el paso 12, se definen las operaciones de alto nivel, que no es más que definir qué operaciones va a realizar su sistema. En el paso 13 se comienza a detallar ya con la arquitectura correcta que ustedes obtuvieron en el paso 11. Comienza a definirse la arquitectura lógica por medio de diagramas de actividades y también de diagramas de bloques internos, porque si ustedes recuerdan, diagrama de bloques internos es básicamente la representación interna de cómo interactúan ciertas variables que pertenecen a un bloque, que en este caso puede ser un subsistema, y ahí van a ver más o menos como lo que ven en el sistema de refrigeración, cómo interactuaba la variable refrigerante con los diferentes componentes de ese sistema de refrigeración. Ahora, en el paso 14 se define la arquitectura física, que esa se define con un diagrama de definición de bloques, la cual esta es nada más eh, detallar de una manera más, simplemente sintetizar, porque aquí en el árbol de decisión ustedes ya tenían la arquitectura que les determinó la integral, que es la más adecuada. Entonces aquí literalmente solamente abstraen esta arquitectura, por así decirlo, óptima.
Posteriormente se definen las restricciones con un diagrama paramétrico, como el que vieron con el doctor también, donde se evalúa, por ejemplo, el efecto de refrigeración. Y ese puede ser tan complejo como su problema lo determine. E incluso pueden vincular Cameo con MATLAB para poder hacer simulaciones un poco más interesantes, como las que presentó el doctor del sistema de locomoción bípeda, por ejemplo, para que en el paso 16 se evalúa el diseño y ejecución de tareas. Esto es, pues, básicamente simular, puede ser en otros softwares, qué es lo que va a realizar su sistema, para que en el paso 17 ustedes ya de una manera más precisa puedan evaluar cómo es que van a comenzar cómo es que, o, por ejemplo, que ya tienen los componentes de ya tienen su sistema, por así decirlo, tienen definidos sus subsistemas y los componentes que van a conformar a esos subsistemas. Entonces, ahora sí, aquí pueden comenzar a revisar qué es lo que más les conviene en términos ya de sensores, de actuadores y qué tipo, por ejemplo, de acuerdo a sus necesidades. Esa metodología todavía está en desarrollo. Aquí todavía estamos trabajando, de hecho, de momento ya se trabajó el modelado CAD, porque una vez que ustedes tienen aquí su arquitectura, ya la pueden trabajar en modelado CAD. Más bien, antes de esa arquitectura, eh, entra en juego la optimización, que es lo que abordó el doctor, donde les enseñó a optimizar sistemas. Aquí en esta arquitectura, en caso de que sea un sistema donde se pueda aplicar la optimización, como es el caso de los sistemas robóticos, en este caso un robot Delta que estamos diseñando, eh, em, esta básicamente lo que hicimos, de hecho ya lo realizamos, pero aún no lo agrego aquí, es por medio de algoritmo genético, proponemos un volumen de trabajo deseado y por medio de algoritmo genético, con una función objetivo que programamos, se obtienen las dimensiones para las dimensiones máximas para maximizar el espacio de trabajo del robot, ya que este tipo de robots tienen un espacio de trabajo reducido, no obstante tienen una alta velocidad y una alta precisión, por ello es que son muy utilizados en determinadas tareas de recolección y colocación. Y bueno, una vez ya mencionado lo de la metodología, eh, ahora sí, como ven aquí, tenemos en Cameo, en el sistema, tenemos todos los pasos que yo les mencioné de la metodología, se tienen en esta parte. Entonces, comenzamos con la misión global del sistema, donde se tiene primeramente una tabla de requerimientos. Esa tabla de requerimientos puede ser escrita directamente aquí, dándole pues agregar nuevo, un requerimiento, o puede ser importada directamente desde Excel. Simplemente ustedes generan una tabla parecida así como esta, donde sea nombre y descripción, copian esto y le dan control V y se los va a copiar. Además, ustedes tienen aquí la posibilidad de generar alguna nomenclatura para que sea más fácil en su diseño. Por ejemplo, aquí definimos MG-1, MG-2, misión global. Hacen referencia a la misión global porque es esa parte de la metodología. Y aquí tenemos ciertos requerimientos que son para este trabajo. Velocidad de operación, cargas de operación, espacio de trabajo, alta precisión, costo, implementación, manufactura asequible y optimización de las dimensiones, que desde aquí ya se tenía pensado optimizar la arquitectura del sistema desde un inicio, porque sabemos que por definición pues, de este tipo de robots era posible optimizar las dimensiones, pero esto, sí, claro, desde el inicio del, del modelado. Ahora, posteriormente, esa tabla de requerimientos, ustedes lo pueden representar. Todos estos requerimientos ustedes los arrastran aquí en un diagrama de requerimientos y los muestran de una manera, pues en términos de un diagrama. En sí, CSML es un lenguaje gráfico que les ayuda a tener una perspectiva como mm, que apoya en el diseño de sus sistemas. Entonces ahí se definiría la misión global del sistema, que serían los requerimientos, básicamente la necesidad del porqué, para posteriormente pasar al ciclo de vida del sistema, donde, al menos para este proyecto, se prevén un nodo inicial en el diagrama de máquinas de estados. eh, Primero se pretende el diseño, se pretende también el modelado en CAD-CAE, se pretende la validación, el prototipado, una implementación, la programación
de lo que se desea realizar en términos de las metas del sistema, la tarea que va a realizar o las tareas, para que posteriormente se ponga a operar y pues así se indica un nodo final en este diseño. Ahora, en el contexto del sistema, que es el paso número 3 de esta metodología, o aquí se descuadró. Bueno, en ese paso, ah, sí, aquí está. En ese paso dijimos que se abordaba con un diagrama de definición de bloques, pero también les comenté que, pues por propia definición del lenguaje, también es posible expresarlo en términos de un diagrama de casos de uso. Eso, pues sí, también es posible, no está mal. Entonces aquí se define un bloque, el cual se llama robot delta, que pues es nuestro sistema, por así decirlo. Eh, y entonces, ¿con quién va a interactuar? Pues interactúa con un investigador, interactúa con estudiantes, interactúa con una computadora externa y también interactúa con, en este caso, una banda transportadora, porque se pretende implementar en el laboratorio de robótica. Y bueno, después en el paso 4 tenemos las interacciones del sistema que les comenté. En esta parte se aborda por medio de un diagrama de bloques internos donde todos aquellos actores que ustedes definieron, actores humanos y no humanos, en este caso humanos, pues investigador y estudiantes, y no humanos, computadora externa y banda transportadora. Simplemente se van aquí y arrastran cada uno de los actores y les va a crear este como vínculo. Si ustedes modifican aquí esto, si le ponen por alguna decisión de diseño, como les comentó el doctor cuando comenzó con este tipo de enfoque de diseño, si ustedes aquí por alguna decisión de diseño quisieran cambiar, que no va a ser una banda transportadora, sino va a ser otro, por ejemplo, actor, pues lo cambian y en todos los lugares, los diagramas y en cada rincón del modelo donde aparezca ese actor, se va a actualizar automáticamente, como les dijo el doctor. Pero bueno, entonces aquí en las interacciones externas, mm, el mismo bloque de robot delta, pues lo arrastramos en el contexto, lo arrastramos y aquí también se crea este vínculo. Y con un conector como el que les enseñó el doctor, que creo que es de flujo, Flowport, se definen el flujo de variables que existen entre actores y sistema, y entonces aquí vemos que hay información de posición por parte del investigador, información de posición también por parte de estudiantes, en el caso de que lo opere algún estudiante que esté capacitado, y pues la computadora externa entre el sistema y él, eh, y es la computadora externa, pues va a haber un flujo de datos de bidireccional, ¿no? Y en cambio, por parte de la banda transportadora, pues ella le va a dar simplemente, de ella se extrae la posición de la carga que pues vaya a ser recolectada y colocada. Ahora, aquí ayer me dijo el doctor que les comentara cómo es que iban a, por las limitaciones que tenemos con la licencia libre, yo lo que les recomendaría es que yo cada que voy haciendo un diagrama, aunque estos son pequeños, no son tan extensos, lo que yo voy haciendo es, aquí pueden ver, lo que yo voy haciendo es generar nombre de archivo e ir guardándolo. Por ejemplo, aquí comencé con delta, después le llamé delta R2, después delta R3. Cada que vayan haciendo de preferencia un diagrama, o si ustedes están viendo que son diagramas muy pequeños, pues al tratar de ir calculando, porque cuando llegan al número máximo de elementos mm, y ustedes le dan a aceptar cuando les avisa, les va a bloquear el modelo, ya solamente lo van a poder ver, va a ser solo lectura, ya no van a poder modificar nada. Y si no guardaron alguna revisión previa, pues ahí tal vez van a tener que volver a modelar todo y si fue extenso, pues va a ser complicado un poco. Entonces, por eso es que yo me voy dando como, por ejemplo, nombre del sistema, guión bajo, revisión 1, revisión 2. Incluso aquí le comencé a poner, por ejemplo, delta guión bajo R5 desde árbol de decisión, delta guión bajo R6 desde arquitectura lógica, dependiendo cómo sea lo que estén trabajando. Eso sería lo que yo les podría recomendar. Em, Ahora, ahorita les voy a ir diciendo, por ejemplo, en un caso donde se me hayan terminado los bloques y yo tenga que seguir trabajando, ahorita les voy a decir qué es lo que yo haría. En este caso no fue así, pero les voy a decir cómo es que he trabajado.
Aquí en las interacciones externas, bueno, ya se definieron. Seguiría el paso 5, que son los modos de operación, donde se tiene un diagrama de máquina de estados, el cual es la operación general del sistema, que es lo que yo les dije. Se tienen que definir los modos de operación al menos para la operación global del sistema. Aquí se tiene un nodo inicial, se pretende que sea un encendido, ir a la posición de home del robot, tal como ocurre con muchos sistemas, como por ejemplo una impresora 3D. Recibir puntos deseados, en este caso inicial y final, planificar las trayectorias, que aquí es donde ya empiezan a pensarse en que va a entrar a trabajar, por ejemplo, el actor externo, el actor, perdón, no humano, computadora externa, para que posteriormente el robot recolecte el objeto, coloque el objeto y se dirija a la posición de Home 2, que está pensada como una posición donde se requiera mínima energía para el par que exista en los motores. Y aquí tenemos pues el nodo final que indica el término de esta secuencia. Ahora bien, los servicios del sistema, que es el paso número 6, se pretende, pues por la propia definición de este sistema, que es un robot delta, pues recolección y colocación, que básicamente en términos en términos de metas, les dije, con un diagrama de casos de uso, se definen los actores. En este caso, todos los actores que ustedes definieron tienen que aparecer aquí. Ahora, si no se está cumpliendo esto que les estoy diciendo, quiere decir que entonces tienen inconsistencias en su modelado. Si, por ejemplo, si ustedes aquí ven que no está uno de los actores que definieron aquí, pues quiere decir que entonces están teniendo un problema de inconsistencia, porque aquí también tienen que aparecer todos los actores que ustedes definieron en el contexto. Entonces aquí un caso de uso pues es definir un punto deseado inicial y final por parte de un investigador, como mencioné previamente, o por parte de algunos estudiantes que sean pues casi calificados. Esta meta, este caso de uso, incluye otro caso de uso que sería recibir el punto deseado y final, que en este se involucra la computadora externa y a su vez recibir un punto deseado y final implica planificar las trayectorias. A su vez de la planificación de las trayectorias, esto también incluye pues colocar un objeto y recolectar, más bien recolectar y colocar un objeto. Y aquí pues quien actúa, la banda transportadora, que es por donde circulan nuestras cargas. Ahora bien, eh, para el, eso fue los servicios del sistema. Para la parte de los escenarios funcionales, tenemos este diagrama de secuencias, donde se detallan en términos de interacciones dichos servicios del sistema. Aquí sí pueden sintetizar, porque em, no todos los actores definidos previamente tienen este tipo de interacciones. Por ejemplo, la banda transportadora pues es un poco redundante porque simplemente por ella circulan las cargas, entonces no hay como tal un flujo significativo de información en, en, en esta, en este servicio de recolección y colocación. Entonces, por eso se ponen los esenciales, que sería el investigador, la computadora externa y el robot delta, donde el investigador define un punto inicial. Esto se llama self-message. Aquí está self-message, no, message to self, perdón, que es como por así decirlo, representa que recibe los puntos deseados y que posteriormente planifica las trayectorias, la computadora externa. Eso es lo que se tiene planeado. Posteriormente se entra a un bucle que se llama alternativa. En este se tienen dos opciones después de que se recibió un punto, se planificó. eh, si está dentro del espacio alcanzable, pues se envían las trayectorias al robot, al sistema, se recolecta el objeto en consecuencia y pues se coloca el objeto y terminaría la secuencia. Esto porque se tiene pensado realizarlo desde MATLAB y MATLAB va a mandar la información al sistema, que en este caso pues sería, podemos comenzar a pensar que sería un microprocesador o un microcontrolador, eso depende. Y bueno, después, que colocó el objeto va a mandar una señal de espera, de que el robot pues se encuentra en espera. Pero en el caso de que estuviese fuera del espacio alcanzable, pues entonces la computadora externa, cuando realice la planificación de trayectorias, que recibe los puntos deseados, que básicamente sería realizar
la cinemática inversa, porque estamos dando una coordenada deseada, puntos deseados, por medio de la cinemática inversa. Si detecta que está fuera del espacio alcanzable del robot, pues va a mandar un mensaje que ese se llama replied message. Eh, Va a decir replied message, al menos un punto fuera del espacio alcanzable, y pues se va a retroalimentar al investigador. Y bueno, eso es con la parte de los escenarios funcionales. Aquí ustedes pueden definir tantos como sea necesario para su sistema, eso es importante mencionarlo. En los requerimientos, y bueno, como les dije, después de que realizaron todos los pasos anteriores, que sepan que está consistente, pues se les va a generar un conjunto de requerimientos con esa visión que ustedes tengan. Van a tener ahora un conjunto de requerimientos, los cuales van a ser, ustedes van a tener una perspectiva para evaluar los requerimientos ya de una manera más clara, por así decirlo. Entonces, van a poder ustedes pasar de esta tabla, que pues puede ser dada por el usuario o dada por el propio problema o una combinación de ambas. Ustedes van a poder pasar a este tipo de requerimientos, donde ustedes van a analizar cuáles son los que permanecerán, cuáles tal vez ustedes piensan que no son viables y por qué, pero tratando obviamente de satisfacer la mayoría, y también establecer relaciones las cuales, por ejemplo, ustedes aquí pueden observar que la velocidad de operación, pues de este requerimiento se deriva los actuadores adecuados, es decir, que se deberán emplear actuadores tales que cumplan con las características de velocidad y de precisión y además de costo. O sea, estos tres implican este requerimiento derivado. Aquí hay varias relaciones para requerimientos donde se deriva un requerimiento o cuando uno se satisface, etcétera, o cuando uno, pues, trace es como que lo satisface también. Y bueno, aquí utilizamos otra nomenclatura que de emisión global pasa a especificación de requerimientos. Entonces aquí se deriva una especificación de requerimientos, aquí también se deriva otro, y pues eso es un análisis que ustedes tienen que hacer para que ustedes aquí de esta manera, en la trazabilidad, por medio de un diagrama de requerimientos, eh, tienen que utilizar una relación de tipo refine, la cual les va a decir que definir un punto deseado inicial y final, pues implica más bien, por así decirlo, sustenta el que definir un punto deseado y final eh, a- causa la necesidad de tener los cálculos por medio de una computadora externa. Estos requerimientos ustedes son los que tienen que, como por así decirlo, visualizarlos, pues porque saben que son necesarios para su sistema, aunque el cliente o el usuario o el propio problema no lo haya especificado. Entonces aquí, planificar trayectorias, que era un caso de uso. Recuerdan que estos casos de uso estaban presentes por aquí de los servicios del sistema. ah, Aquí en recolección y colocación en los servicios del sistema, pues aquí también tienen que aparecer o tienen que identificar cuáles de ellos son los que ustedes van a utilizar, que por ejemplo, les generan la necesidad de nuevos requerimientos. Entonces aquí los cálculos por medio de una computadora externa, y pues que es alta precisión, velocidad de operación, cargas de operación, pues perdón, colocar objeto, pues no nada más está ahí porque se le ocurrió al diseñador, también está por alguna razón, el cual es un requerimiento que es alta precisión, velocidad de operación y cargas de operación, recolectar y colectar en este caso. Entonces, como pueden ver, todo es consistente. Lo que aparece, por ejemplo, aquí, también aparece pues como les mencioné aquí, también aquí en este caso, como también les mencioné del contexto del sistema, los actores que aparecen aquí, también aparecen aquí y también aparecen aquí. Solamente en casos excepcionales donde, por ejemplo, en la secuencia, que ahí sí, pues es un poco, vamos a decir, ahí sí se puede sintetizar. Pero aquí es donde ustedes tienen que ver la consistencia de su modelado, que todo lo que ustedes definan no sea pues por azar o
por simplemente definirlo, sino que todo tiene un porqué y eso es lo que determinan también los fundamentos del lenguaje y también la propia metodología. Ahora aquí la trazabilidad se aborda con un diagrama de requerimientos también, donde, por ejemplo, el requerimiento de manufactura asequible satisface al requerimiento de costo. El de optimización del espacio de trabajo satisface al requerimiento espacio de trabajo. El requerimiento de cargas de operación satisface al de alta precisión y al de velocidad de operación. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, todo está aquí por algo, no es pues por coincidencia. También existen otras que se llaman matrices. Esta matriz es de derivación, donde eh, cómo ustedes pueden ver aquí como un paquete de requerimientos de la misión global con respecto a la omisión global, porque se encuentran en el mismo paquete, cómo se derivan unos con otros para ver las relaciones de una perspectiva más, vamos a decir, una perspectiva global, por así decirlo. También aquí los que satisfacen. En este caso, como todos están en misión global, aquí vemos cuáles son los que satisfacen a otros. Estamos comenzando a ver que todo está ahí, pues por algo. Este de refine, también como dije, aquí por ejemplo, introduzco de este lado los servicios del sistema, simplemente jalo el paquete, le indico también que es caso de uso, el tipo de elemento, y aquí jalo la carpeta de misión global, le especifico que son requerimientos, me va a desplegar todos los, todas las, todas las relaciones que existen de tipo refine. Y entonces podemos ver que tenemos un sistema el cual es consistente. Y eso es el análisis de caja negra. Posteriormente les dije el análisis de caja blanca, que es donde está ya el árbol de decisión. Aquí tenemos un árbol de decisión donde tenemos el sistema, el robot Delta es el sistema, y además, pues aquí, ¿qué es lo que se identificó? Se identificó un sistema mecánico, un sistema electrónico, un sistema de control, un sistema de agarre. Esto a consideración del diseñador y también, pues por propia definición, normalmente de un sistema, normalmente siempre tienen este tipo de subsistemas. Y aquí ustedes tienen que ver sus alternativas. Para el sistema mecánico, pues tenemos bases para actuadores, tenemos también actuadores. Aquí, por ejemplo, aquí ahorita les voy a decir que aquí ustedes pueden definir cuantos quieran, motor a pasos, un servomotor, etcétera, lo que ustedes deseen. Eh, Aquí también se tiene una base móvil, una base fija, una pierna superior, una pierna inferior, uniones para los agarres. En el sistema electrónico, placas para conexiones, lo pueden realizar por protoboard o también por PCB. Y para el sistema de control pueden poner aquí un microcontrolador. Aquí también habíamos puesto otras alternativas que es microprocesador, etcétera, pero como les dije aquí, cuando se les terminan los bloques, ahí se tienen que comenzar a eliminar. De hecho, por eso fue que eliminé, porque se me terminaron, entonces tuve que sacrificar algunos, pero en mi documento, pues obviamente que todos los diagramas que voy trabajando los voy documentando. Am, si lo vemos desde aquí, aquí debe de aparecer, aquí están todos. Aquí aparece PCB, protoboard, microcontrolador, microprocesador. Sistema de agarre puede ser una herramienta en general o en específico una ventosa. Y pues bueno, ahí está el árbol de decisión que les mencioné previamente. Y de estos, pues, ¿qué se genera? Tienen que realizar como que ciertas arquitecturas aquí tomando de lo que ustedes aquí en el árbol de decisión generaron. Por ejemplo, combinación. Pues para el sistema mecánico tengo la alternativa con motor a pasos o con servomotor. Entonces aquí pues generan esas arquitecturas, simplemente eliminan todo lo que no necesitan, se crea esta arquitectura A, por así decirlo. Se llama diseño conceptual A, se genera diseño conceptual B y el C. Entonces aquí lo tienen así. Y también importante definir lo que es eh, las operaciones que se definen en este bloque. Aquí ustedes le dan clic aquí y por aquí hay una opción que dice operaciones, o creo que es aquí. Por aquí dice operaciones, si quieren luego lo checo bien cómo es que se ponen, y ya ustedes empiezan a definir aquí las operaciones que van a realizar en su sistema, porque viene marcado en la metodología, pues sería recibir puntos deseados, planificar trayectorias, enviar trayectorias, recolectar objeto y colocar objeto. Que toda esta información, en teoría, ustedes ya la tienen de los análisis previos. Recordemos que todo esto es consistente.
Aquí se tiene otra matriz de satisfacción donde pues las operaciones también no están aquí pues por simple casualidad, sino que satisfacen algún requerimiento. Y aquí satisfacen a ciertos requerimientos que se especificaron en la misión global. Posteriormente aquí se tiene la actividad principal del sistema, que es vamos a decir, la actividad principal del sistema, pues por medio de un diagrama de actividades que también lo vieron, pues aquí está encendido, ir a posición de home, recibir los puntos deseados, planificar las trayectorias y pues aquí se evalúa, como ya se había mencionado anteriormente, si está dentro del espacio alcanzable o fuera del espacio alcanzable. Después se detalla la arquitectura lógica, que es cómo, por ejemplo, va a mandar, la arquitectura lógica va a recibir valores articulares, articulares para los motores, se pasa al subsistema de control, se manda una señal a los actuadores y pues estos por lo tanto generan un desplazamiento angular que se ve reflejado en el sistema mecánico. Aquí también se detalla la arquitectura lógica, pues se tienen tres tetas porque es un robot delta con 3 grados de libertad por sus tres actuadores, teta 1, teta 2 y teta 3 se mandan a cada actuador, se obtiene un desplazamiento angular en 1, 2 y 3 y como consecuencia se obtiene un desplazamiento angular, vamos a decir, general. Aquí tenemos la arquitectura física. Cabe destacar que, como les mencioné, se evaluó por esa integral que yo les mencioné, cuál era la mejor. En este caso, pues es propio del trabajo, o sea, no es como determinado pues que sea MBSE, pero aquí se obtiene la arquitectura que es la mejor, por así decirlo, de acuerdo con los criterios que, que se establecieron. Y aquí tenemos finalmente una definición de restricciones, donde es la cinemática inversa. Esta se importó desde MATLAB. Para importar en MATLAB, que ahorita en esta no lo debo de tener integrado, simplemente se van aquí, se van a integraciones y aquí va a aparecer. Aquí me aparece no integrado porque es que cambié de computadora y apenas pues los instalé todo de nuevo. Pero para que ustedes se den una idea, ah, ustedes literalmente solamente del árbol de MATLAB arrastran su función a Cameo y aquí generan, como les enseñó el doctor, generan las variables y aquí pues con un value property ya sacan esto y cuando simulan pues pueden dar valores y puede ser una función tan difícil como ustedes deseen. Entonces, ah, pues así básicamente aquí detallo un poco cómo es la evaluación de las alternativas de los diseños conceptuales, genero, asigno los pesos y por medio de la integral me va a decir cuál es la arquitectura pues, con mejor puntaje normalizado y ya me dice que pues el mejor aquí creo es la B. Y sí, efectivamente el diseño conceptual B es el más adecuado. Aquí planteo las restricciones que son determinados por ese propio problema de medidas difusas. Y aquí sigo generando, como les mencioné, las matrices y pues bueno, aquí empiezan más cosas, lo que les mencioné ya, lo de la arquitectura física, la lógica. Y aquí comenzaría el diseño de detalle, que es la definición de las restricciones, el diseño y ejecución de tareas que les mencioné. Aquí se realiza simulación de tareas en software especializado. Como les puedo decir, es un trabajo que se sigue desarrollando, entonces aquí, por ejemplo, comencé a plantear la optimización del sistema. Aquí está muy mal planteado, o sea, no está en términos pues de ecuaciones bien planteadas, pero pues es porque apenas lo realicé, entonces tengo que definir bien los modelos matemáticos así, con ecuación, etcétera. Y pues eso sería todo de mi parte. Si les interesa más, pues podrían decirle al doctor y podríamos ponernos de acuerdo para pues que les trate de compartir un poco más de algunas dudas que tengan.